Introducción. En el presente trabajo se dará a conocer la evaluación final, que corresponde a una estrategia de aprendizaje. Se continúa trabajando en el caso y analizando el Hannibal Lecter a través de los artículos propuestos para la unidad 3, donde una investigación y una excelente retroalimentación por parte de los compañeros se hace evidente. Posteriormente encontramos el proceso que llevamos a cabo. El primero fue evaluar e identificar el problema. El segundo, definir el problema. El tercero, plantear hipótesis frente a las causas del problema. Cuarto, presentar alternativas de solución y tomar decisiones. Quinto, concluir y por último las referencias bibliográficas. Finalmente, para esta actividad se requirió mucho compromiso y responsabilidad. Las alteraciones en su personalidad son notorias en sus reacciones disociativas mediante los sueños angustiosos y episodios de ansiedad recurrentes que le reviven el evento traumático. De alguna manera, Hannibal busca la forma de revivir y mantener latente el recuerdo de su dolor, ya sea por medio de componentes sensoriales o motivación propia, satisfaciendo su sentimiento de venganza, pero se puede observar que maneja la culpabilidad e impotencia ante el suceso, generando estresores sobre todo en la parte de adaptabilidad social. Como bien se presenta en el caso expuesto, se da a conocer varias características que influyen en la personalidad del paciente. En dicha, para los nefreudianos, las fuerzas inconscientes moldean nuestra personalidad, basando sobre todo en los estudios psicoanalistas. En este breve ejemplo vemos cómo los mecanismos de defensa entran en acción cuando se ven amenazados. Los estímulos normales de lo aceptable e inaceptable en este caso se presentan rechazos, resentimientos, frustraciones, iras y dolor. Hannibal Lecter es un personaje algo extraño por grandes secuelas emocionales, heridas que lo marcan y alteran su conducta, pues es fácil descubrir en él una serie de sucesos que desde su niñez, tiempo importante de su formación, han marcado su desarrollo. Estas heridas surgen a raíz del asesinato violento de su padre y hermana que generaron traumas de gran complejidad en la estructura mental de Hannibal Lecter. A lo largo de nuestro desarrollo, los seres humanos vamos construyendo poco a poco nuestra identidad. Durante la infancia, la adolescencia y la juventud, probamos y adquirimos valores, creencias, ideologías o incluso apariencias que permiten que finalmente acabemos encontrando quiénes somos, formando un yo que querríamos ser y configurando un modo de ver, pensar y actuar en el mundo. Este patrón, continuando y relativamente estable de forma de ser, es lo que denominamos personalidad. Hannibal Lecter nació en Lituania, vivía con sus padres y su hermana llamada Miska. Su vida presentó un giro terrible cuando inició el año 1944, donde se inicia la Segunda Guerra Mundial. En este tiempo pierde que hacerse a cargo de su hermana, en ese periodo de desolación y desesperación. Hannibal y su familia fueron víctimas de la violencia y debido a la pérdida en bombardeos de los alemanes contra los rusos, quedó con su hermana en una cabaña. Observó cómo los alemanes mataban a su hermanita mediante la práctica del canibalismo. El núcleo familiar de Hannibal Lecter tiene una excelente relación. Fue un infante creado en principios y valores. La relación con los miembros de su familia era muy buena, unidos. Se ha desarrollado hasta ese momento de manera normal, adaptativa y sana. Después de los hechos presentados debido a la guerra en la que sobrevivió y perdió a sus padres, Hannibal es el protector de su hermana, quien fue el único que le quedó después de la conflagración vivida. Hannibal y Miska tienen una relación muy cercana, se aprecia una gran conexión entre ambos. Al quedar solo con ella, los dos sufren hambre y frío, quienes son atacados y saqueados por un grupo de delincuentes que al final se comen a su hermana en un acto de canibalismo. Asimismo viajó a Francia en busca de Leyde,
la cual lo ayudó. Además tiene constantes pesadillas y recuerda constantemente el día de la muerte de su hermana. Los dibujos que realiza son de las personas que participaron en la muerte. Es de anotar que su primera víctima fue un carnicero que se quiso sobrepasar con Letty. Hannibal lo buscó en el lago, el cual el carnicero estaba pescando. Lo esperó y lo asesinó, haciéndole cortes en partes del cuerpo para después cortarle la cabeza. El cerebro procesa la información sensorial, controla y coordina el movimiento y el comportamiento. En el sistema límbico es donde se construyen nuestras emociones y nuestros sentimientos. Es donde almacenamos todos los buenos y malos recuerdos vividos de cada persona. A Lecter se le ha encontrado alteraciones en los sistemas de regulación de la dopamina, serotonina, que tienen funciones sobre el estado de rechazo, resentimiento, frustraciones, iras y dolor, por lo cual presenta dificultades de controlar las emociones. De igual manera se conoce características que influyen radicalmente en la personalidad de Hannibal. Los estudios psicoanalistas plantean que las fuerzas inconscientes moldean nuestra personalidad. Cuando se ven amenazados los estímulos normales, se presenta rechazo, sentimiento, frustraciones, ira y dolor. Hoy en día se sabe que los factores socioculturales son de gran importancia para el desarrollo de la personalidad, pues no todos los aspectos son establecidos genéticamente, sino que son aprendidos a través de los procesos cognitivos simples y superiores. De igual manera, influye la vivencia en la niñez, pues el poco apoyo social y emocionalmente es afectado, presenta comportamientos o actitudes arrogantes de superioridad. Se encuentra dentro del trastorno antisocial o el trastorno narcisista maligno, de tal manera que le ha generado dificultades para relacionarse en medio social y enfrentar los problemas de la mejor manera. Sin embargo, vivida en su niñez se ha generado alucinaciones, comportamiento psicomotor anormal y síntomas negativos. Frente a la problemática presentada, se puede decir que el paciente, dado a las vivencias sufridas durante su infancia, las cuales lo marcaron drásticamente, es posible afirmar que después de haber desarrollado un trastorno de este postraumático, desarrolló un trastorno de la personalidad del grupo B, según el DSM-5, dado que cumple con los criterios para este diagnóstico, donde se puede afirmar que aparentemente este paciente presenta un trastorno de la personalidad antisocial, posiblemente psicópata. Para sustentar lo anterior, se presentan aspectos relacionados con el comportamiento de Hannibal. Primero, desde el aspecto conductual, dado al pasado vivido con su hermana y al hecho de no haberla podido ayudar, Hannibal crece y empieza a tener conductas de caníbal. Desde el ámbito cognitivo, el paciente muestra un desarrollo avanzado, mostrando interés por aprender y habilidades desde el campo artístico con el dibujo. La personalidad de Hannibal Lecter se podría estructurar dentro de la teoría sobre la posición esquizoparanoide, donde se explica que un objeto es bueno o malo sin la integración de los mismos. La diferencia entre la posición esquizoparanoide y la posición depresiva está en la integración de los objetos. En la posición depresiva sí que hay integración, mientras que en la posición esquizoparanoide no hay integración. Plantear hipótesis frente a las causas del problema. Como futuros psicólogos, debemos adquirir las herramientas y elementos necesarios a nivel científico, a nivel conductual, para poder hacer análisis a diferentes casos patológicos que nos lleven a generar pautas y soluciones concretas. Este es el caso de Hannibal Lecter, que pasó por muchas situaciones y eventos traumáticos en el transcurso de su vida. Se observa grandes. Partiendo desde la personalidad de Hannibal Lecter, se podrían evidenciar principalmente un trastorno antisocial de la personalidad, un trastorno de personalidad y sobre todo un trastorno esquizoide de la personalidad.
Para poder describir cada uno de ellos, podríamos partir, en primer lugar, que el trastorno antisocial de la personalidad es un término que se ha empleado hoy de una forma errada. Muchas personas parten utilizando la palabra antisocial para referirse a las personas que les cuesta o no les gusta o parece tener deficiencias o debilidades en torno a las relaciones sociales, pero básicamente se emplea como sinónimo de una persona retraída y selectiva. Sin embargo, en psicología se dice que el término psicosocial se emplea para decir trastorno de personalidad. Dicho trastorno se da por inhibición, dado que la inadecuación, la hipersensibilidad, la irritabilidad, no se evidencian actitudes de inferioridad. Si Por último, al hablar de un trastorno esquizoide de la personalidad, se podría referir que está caracterizado por una vida solitaria, por una falta de interés por la sociedad y por las relaciones interpersonales. Dicho diagnóstico se ajusta o dicho diagnóstico se podría divisar en el sujeto pues, que hemos estudiado en el presente caso de Hannibal Lecter, ya que está un antecedente desde su infancia o posee un antecedente que tiene raíces en su infancia. El tratamiento puede ser exclusivo del paciente y puede ajustarse así a un tratamiento para mejorar la percepción social. Hay tratamientos también utilizando farmacológicamente antidepresivos, antidepresivos en pequeñas dosis que puedan ayudar a controlar estos impulsos y que logren así estabilizar su conducta. Conclusiones. Hannibal padece un trastorno antisocial porque no le interesa fingir las normas, no tiene sentimientos de arrepentimiento ante sus conductas, no le importa nada ni nadie y su único objetivo es causar dolor y asesinar a los culpables de la muerte de su hermana. Este trastorno, asociado a un trastorno de esquizofrenia, teniendo alucinaciones y delirios a causa del daño psicológico, es un trastorno que ha causado daño a su estructura y a su personalidad. Hannibal es un ser humano con resentimiento, odio, rencor, con miedo. Es agresivo. Es así como los traumas se adquieren en la infancia, en los primeros años de vida, y para él fue una infancia no adecuada. Y continuando con la conclusión, cabe destacar que la familia es el núcleo social más importante en el desarrollo psicológico de los niños, ya que el tipo de relación que exista entre los padres va a influenciar en el comportamiento y en la personalidad del menor. Este es uno de los rasgos que se evidencia completamente en el caso de Hannibal Lecter, cuando en su infancia cada una de las heridas y de las problemáticas afectaron su desarrollo y de forma especial se prolongaron en un futuro para que se constituyera en una personalidad peligrosa. Hannibal Lecter es diagnosticado con un trastorno antisocial a causa del daño psicológico, pero se presenta con la mayor severidad cuando nos encontramos en la infancia, ya que en ese instante se considera vulnerable y de manera especial encuentra una dificultad en torno a percibir la vida de una manera diferente. Por eso Hannibal presenció hechos aterradores acompañados de dolor, acompañados de miedo, de soledad, y Hannibal busca venganza. Al no tener control sobre sus impulsos, es un asesino sin pudor. La intervención terapéutica se realizó desde el enfoque cognitivo-conductual. El objetivo es reemplazar o transformar los pensamientos negativos por una conducta positiva, la cual le permita resolver de una forma sana los traumas vividos en su infancia.